Estás viendo la versión en español de este vídeo. Si quieres ver la versión original, solo tienes que hacer clic en el enlace que tienes en pantalla. You're watching the Spanish version of this video. If you want to watch the English one, just click on the link you have on screen. Fred, welcome. Fred, bienvenido a Kaizen. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? I'm very good. Thank you, Jaime, for having me. Estoy muy bien, gracias Jaime por invitarme. Es un honor, qué éxito tan increíble tiene tu podcast en España. Spain. No, the honor is mine. No, el honor es mío. Muchísimas gracias por venir al podcast. Además, este capítulo es una especie de experimento. Es la primera vez que grabo uno en un idioma que no sea español. Oh. Pero bueno, pondremos subtítulos y lo doblaremos para que todo el mundo lo pueda seguir. Además, estoy súper emocionado de tenerte como mi primer invitado no español o no hispanoparlante, porque tú no lo sabes, pero cuando yo comencé con este proyecto tenía una lista de personas a las que quería entrevistar y tú estabas en esa lista y hace más de 4 años de aquello. Hablo español un poquito, pero es mejor en inglés. I didn't know you spoke Spanish. That's one thing. No sabía que hablabas español. Mira, algo que he aprendido. Pero está bien. Hagámoslo en inglés. Creo que la última vez que hablamos fue en 2018, o quizá a principios de 2019, en casa de Nico, en una cena muy divertida a la que por algún motivo trajiste a un jugador de tenis profesional. It was a very fun night. It was Jean-Paul Frutero. Sí, Jean-Pierre Frutero. Ese, precisamente. Fue una noche divertida, la verdad. Ha pasado mucho desde entonces, entre otras cosas que los dos, tú y yo, hemos publicado libros. El mío acaba de ser publicado y está solo en español, pero el tuyo ya está traducido al español. Se llama Misión BlaBlaCar y lo tengo aquí para que veas. Y creo que proporciona una perspectiva maravillosa de tu increíble trayectoria emprendedora y de esta increíble historia emprendedora que es BlaBlaCar. Me gusta mucho además que va más allá de BlaBlaCar y que se vincula con cómo estas ideas resuenan con otras empresas, de otros emprendedores, y también ese último capítulo que dedicas a diferentes métodos para pensar, crear, crecer y perdurar, que me pareció realmente interesante. Pero hay algo que he aprendido de escribir un libro y es que uno no hace esto por el dinero. This is not something you do to make money. So, Yeah, for sure. for sure. Está claro que no. ¿Cuál fue tu motivación para escribir este libro? ¿Qué esperabas conseguir? Actually, En realidad, responde en primer lugar a cierta demanda de otros emprendedores. Me llegan, I received maybe no sé, entre 50 y 100 solicitudes al mes de emprendedores que quieren conocerme, tomar un café y hablar de su negocio, y a veces también quieren dinero si quiero hacer algo de inversión, si quiero ser un business angel con ellos, o simplemente consejos. Hice eso durante un tiempo, no sé, como 100 cafés así. No es escalable. Y después de un tiempo comencé a organizar algunas reuniones donde había 15 o 20 emprendedores juntos y recopilaba todas las preguntas típicas que solía recibir, y así enviaba un documento de preguntas y respuestas antes de la reunión y les decía: estas son las preguntas y estas son las respuestas. Si tenéis preguntas adicionales, entonces venid a la sesión y las discutiremos. Y después hice una masterclass en vídeo, ¿sabes?, para tratar también de escalarlo, con todos esos temas que los emprendedores pedían. Al final ya dije, bueno, tengo que poner esto en un libro porque it's been invented se inventó hace como 500 años y no hemos hecho nada mejor que esto para compartir conocimiento. Y es también una forma de responder a esa demanda de los emprendedores, pero es también para mí una manera me di cuenta que es una manera de ayudarme a clasificar todo lo que he vivido durante los últimos 15 años como emprendedor. Así clasificas conceptos, pero también hace todo mucho más claro. Concepts. And it makes everything clearer. It's actually En realidad es como un volcán de memoria.
Pones todo el lío que tenías en la cabeza sobre todo lo que has vivido y empiezas a descubrir por qué lo hiciste de esa manera, por qué funcionó. Y así es como logras también entender qué se debe recordar, qué puede ser utilizado por otras empresas, por otros emprendedores y cómo también transmitírselo a la próxima generación de emprendedores para que ellos ahorren tiempo y vayan más rápido porque conocen mis errores y no los repiten y llegan a saber lo que funciona y lo que no. Yeah, definitely. Desde luego, es parte de mi experiencia al escribir que es simplemente una mejor forma de pensar, es una forma mucho más clara de organizar tus pensamientos y de poner aquello que tienes en la cabeza sobre el papel. And then you can remove everything. Y luego además puedes eliminar todo lo que te ayudó a llegar hasta ese nivel y así ganas espacio, ganas memoria. I like to think so, at least. Me gusta pensar que sí. Hoy hablaremos de bastantes cosas que hay en el libro, pero obviamente en el libro hay mucho más. Así que para cualquiera que tenga interés en BlaBlaCar, que lo haya utilizado o que quiera aprender sobre emprendimiento, definitivamente le recomiendo este libro. Pondré el enlace en las notas del capítulo. Antes de que nos sumerjamos en la conversación, siempre me gusta empezar con algunas preguntas un poco menos convencionales. Y probablemente tú no sabes esto, pero yo siempre digo que BlaBlaCar me cambió la vida. Definitivamente cambió mi carrera. Hice muchos y muy buenos amigos allí e incluso conocí a la que es ahora mi mujer mientras trabajaba ahí. Ella no trabajaba en BlaBlaCar, trabajaba para BlaBlaCar externamente. Wow. Sí, es increíble. Yes, it's amazing. I can understand it changed your life. Puedo entender que te cambió la vida. Sí, a mejor, cambió la vida a mejor, debo decir. Así que sí, eso, tengo muy buenos recuerdos. Pero lo cierto es que yo solo pasé allí 5 años y medio. No me puedo ni imaginar lo que significó para ti o lo que significa para ti. Así que me pregunto, ¿qué crees que habrías hecho si BlaBlaCar no hubiese funcionado? What would you have done if it hadn't worked out? So first of all, Antes que nada, como estaba convencido de que debería funcionar, porque, a ver, es como si tuvieras todas las piezas de un rompecabezas en la mesa y piensas, estoy seguro de que si las pongo en el orden correcto tendré un bonito rompecabezas. Y si no hubiera funcionado, pues simplemente habría tenido que revisar mi visión de la lógica porque para mí todo estaba ahí. Ya sabéis, estaba ahí a disposición de la gente a viajar, los asientos vacíos, la tecnología para hacer pagos online, reservas online, cómo llamarse los unos a los otros, la forma de asegurarse de que se encontraban los unos a los otros. The main obstacle we had to go. Principal obstáculo que tuvimos que superar era que no había una parte del rompecabezas completo, que era la de crear confianza en línea, crear confianza entre personas que nunca se habían conocido. Y este fue un grandísimo desafío, como bien sabes, pero lo construimos. Y cada vez en cada región del mundo fue el mismo desafío. Cómo construir confianza entre millones de personas que nunca se han conocido. Lo hicimos a través de la plataforma y a través de todos los procesos que implementamos para asegurarnos de que antes de subirse a un viaje, tanto el conductor como el pasajero sepan todo lo que necesitan saber sobre la persona con la que van a viajar. Y así con todas las demás piezas, como el pago, la tecnología, los motores de búsqueda, la conectividad, las bases de datos, todo lo que necesitabas para que funcionara, incluidas las coordenadas geográficas de todos los viajes y todo. Todo estaba disponible para que cualquiera lo tomara. Realmente eran las piezas de rompecabezas que simplemente necesitas unir y luego creas BlaBlaCar. Y después tienes que darlo a conocer, por eso comunicamos mucho. Y también, como también sabes, crear un mercado, crear un marketplace es como crear dos empresas al mismo tiempo. Tienes que crear la empresa de la demanda y la empresa de la oferta, porque tienes ambos lados del mercado. Así que eso ha sido un desafío. Both sides of the marketplace, so that's been a challenge, but you know that. Yeah, definitely. We'll get back to that. Volveremos a eso porque sé que estabas muy convencido de que iba a funcionar, pero so we'll get back to that. So I did not answer your question. What? Sí, no he respondido a tu pregunta de qué habría hecho, ¿no? I'll give you some time to think about it. Sí, pero no pasa nada, no te preocupes. Te daré algo de tiempo para pensar sobre ello, porque de hecho quiero volver a eso para preguntarte más adelante cómo sabes cuándo seguir y cuándo parar con un proyecto que uno tiene.
Pero antes de eso, me gustaría ir por un momento casi al principio del todo. No te voy a preguntar por la historia de tu vida, sé que te la han preguntado muchísimas veces y tienes que estar aburrido, pero hay una cosa que me gustaría explorar. Sé que creciste estudiando música, es más, creo que elegiste tu instituto basado en cómo de cerca estaba del conservatorio, y además sé que tienes un recuerdo muy cariñoso de uno de tus profesores, mi francés es malísimo, pero creo que se llamaba Jean-Jacques Izuli, que era tu profesor de latín. ¿Por qué te impresionaba tanto? ¿Qué aprendiste de él? What did you learn from him? Because he seemed like he was coming from Era another century. como si viniera de otro siglo con la sabiduría de otras civilizaciones. Era como que llevaba con él una sabiduría de los tiempos. I don't know, somehow. But it's also because No sé, de alguna manera, también por lo que estábamos estudiando, como los textos, textos de tipo filosófico, porque los estábamos traduciendo, pero básicamente eran textos filosóficos. Es tanto el hecho de que era un lenguaje que ya nadie habla. nobody speaks. Do you remember anything? ¿Recuerdas algo? ¿Recuerdas algo de latín? I remember the logic of it, like. Recuerdo la lógica, ¿sabes? Cómo se conjuga todo. En realidad es muy, muy bueno, pero el alemán es igual, quiero decir, y algunos otros idiomas tienen, ya sabes, las declinaciones, y realmente te ayuda a organizar tus frases y entender mejor cómo formular tu pensamiento. Así que para eso ayuda. No recuerdo mucho del vocabulario, excepto lo de rosa, rosa, Except for rosa, rosa. One thing I've spoken a lot about. Algo de lo que he hablado mucho en este podcast es este concepto de ingeniero híbrido o perfiles híbridos, personas que tienen una formación quizás técnica, pero que la acaban combinando con otras disciplinas, normalmente más vinculadas al campo de las humanidades. En tu caso también tienes una combinación muy, muy única de conocimientos porque te acabaste graduando en temáticas física y química, si no estoy equivocado, e hiciste un máster en Computer Science, en informática más o menos en España, mientras seguías con tu educación musical clásica. ¿Qué habilidades específicas o qué conceptos que aprendiste en esa educación musical te han sido útiles en el resto de tu vida, en lo profesional o personal? Well, it's really based around possibly three main things that music. En realidad, está basado alrededor de tres cosas principales. Lo primero, la creatividad. El hecho de que puedes innovar, puedes crear lo que quieras cuando estás frente a un piano o cualquier instrumento. Y lo que producirá será algo completamente nuevo. También está el sentido del rigor, porque si no tocas bien, la gente se dará cuenta. People will notice. Eso desde luego, tengo una guitarra aquí y la gente se da cuenta de que no tengo ni idea de tocar. And it's very demanding on the feedback loop. Es muy exigente y el bucle de realimentación es muy rápido, es increíblemente rápido. Así que si no estás suficientemente concentrado, no funciona. Y así es como se aprende. Incluso puedes grabarte y escuchar lo que está mal, lo que no funciona y todo eso. Te ayuda mucho a mejorar por ti mismo a solas. Y luego, cuando actúas, tienes la posibilidad de entrenarte en cómo exponer aquello que has producido, en cómo enfrentarte a la ansiedad de tocar, de hablar o de exponer ideas en público. Así que esas tres cosas, creatividad, rigor y cómo lidiar con el miedo de exponer tu trabajo, tu rendimiento, tus ideas, son cosas que realmente aprendí de la música. Yo me las encontré de nuevo en el mundo de la investigación, cuando hacía investigación, especialmente en el área de físicas. Yo me enfoqué principalmente en la física porque me gustaba mucho. Era como trasladar los conceptos matemáticos al mundo real y cómo con ecuaciones podías ser capaz de explicar por qué el cielo es azul o por qué las plantas necesitan ser verdes para absorber la máxima cantidad de energía. Ese tipo de cosas que puedes calcular y explicar.
Y eso es increíblemente satisfactorio. Y también puedes calcular la velocidad de las cosas, la velocidad de la luz, etc. Pero cuando más avanzaba en física, más me impresionaba Einstein. De hecho, en mis clases de física, que eran en Normal Sup, que es la escuela de investigación más alta en muchos campos, incluido la física en Francia, teníamos así una clase de grados sobre los resultados de Einstein, unos resultados que había publicado en 1905. Bueno, ya sabes, este tipo simplemente hizo una revolución total para la masa, la luz, la materia, la energía, casi todo. Quiero decir, es que no dejó espacio para otros investigadores. Y yo pensaba, Dios mío, este tipo cambió todo con sus teorías. Y me sentía totalmente inútil. En realidad me sentía inútil. Han pasado 100 años y todavía estamos estudiando lo que este hombre dijo en 3 artículos que publicó en 1905. ¿Cómo diablos podría yo aportar algo en este campo? Y pensaba, bueno, pues tal vez necesito encontrar algo diferente porque la mejor solución para avanzar en la física es esperar al próximo Einstein. No es entrenar a 5.000 personas como yo para convertirse en investigadores y aportar una 10.000ª parte de lo que este hombre ha sido capaz de crear. Es una locura. It is crazy. Es una locura. Yo pienso sobre Einstein a veces, pero sobre todo pienso en Newton. Newton realmente me impresiona porque pensar que aquel tipo en aquellos tiempos, básicamente sin ningún tipo de equipamiento, pudo definir las leyes que explican cómo se mueve todo en el universo, hace que me explote la cabeza y cómo incluso experimentaba con sus propios ojos para intentar entender cómo funcionaba la luz y la óptica. Refraction, surface, etc. ¿Crees que la historia de la manzana es storytelling o es verdad? I have heard it's not true. He oído que no es cierta, pero no lo sé. En cualquier caso, es muy buen storytelling. Anyway, right? Sí, es muy buen storytelling. They have a good story to tell. Pero es que necesitas una buena historia que contar habitualmente. Has dicho una cosa sobre la música que realmente resuena conmigo. No tanto por la música, porque como he dicho, no tengo ni idea de tocar, pero por algo que he contado en este podcast. Es que yo crecí siendo un poco friki y en un momento dado me metí en el mundo de los hackers, en foros hackers, y cosas de ese estilo. Y en esa cultura hacker de los 80 y los 90 había algo que era muy similar a lo que acabas de describir. Había este convencimiento de que podías construir y aprender cualquier cosa, este convencimiento de que lo único que necesitabas era dedicar el tiempo necesario para desarrollar tus habilidades. Y también este otro convencimiento que tenía que ver con cómo mejoras cuando construyes en público, cuando muestras a otros el trabajo que estás haciendo. Esas 3 habilidades que son extremadamente útiles en la vida. Volviendo a tu historia por un momento, como he mencionado, hiciste un máster en Stanford, que está muy cerca de Silicon Valley. Creo que esto fue alrededor de los 2000, quizá 2001, 2002, algo así. Between 99 and 2002, yeah. Fue entre el 99 y el 2002. I guess you get to live obviously the dot-com. Creo que pudiste vivir la explosión de la burbuja.com, pero también un Silicon Valley diferente. Y me preguntaba cómo de diferente era Silicon Valley de Europa entonces y cómo de diferentes crees que son ahora. Have we narrowed the gap? ¿Y nos hemos acercado, aunque solo sea un poco? No. No. They're still ahead. No, they're still ahead, big time. Bueno, ellos están por delante, están muy por delante. Pero creo que lo que no ha cambiado es que sientes que estás en el lugar donde todos están pensando en el futuro. Thinking about the future. So just like Victor Hugo said. Como lo que dijo Victor Hugo, estoy interesado en el futuro porque es donde quiero pasar mis próximos años. That's a good quote. Esa es una buena cita. And so you can feel they're interested in building the future for sure. Y bueno, puedes sentir que todo el mundo está interesado en construir el futuro sin duda. Lo que quizás ha cambiado es que se ha invertido tanto dinero en esa región que se ha acabado creando comportamientos que a veces son menos leales, especialmente por parte de toda la
comunidad y de las personas que son atraídas por el dinero en lugar de simplemente porque quieren construir el futuro. Sí que ha cambiado comportamientos, pero aún así puedes construir cosas maravillosas, solo que ahora cuesta mucho más dinero construir algo en Silicon Valley, y eso es por lo que mucha gente está emigrando. Bueno, es una de las razones, no la única. También están los incendios forestales y todo eso, pero bueno, hay varias razones por las que la gente se está mudando a Houston, Texas, lugares como esos para hacer tecnología a un precio más bajo que está aumentando rápidamente, por ejemplo, en Texas. Así que, bueno, y también las universidades y el conocimiento que hay allí es simplemente increíble. Quiero decir, Stanford es un lugar increíble para aprender tanto habilidades como ese espíritu de lo que significa pensar en el futuro y construir el futuro. To build the future. Yeah, it must be. I told you we would come back to... Te dije que volveríamos a qué habrías hecho si BlaBlaCar no hubiese funcionado. Recuerdo que en una ocasión, en un retiro de la compañía en los Alpes, compartimos mesa en la cena y nos contaste algunas historias de los principios de BlaBlaCar, cómo había sido duro a ratos, pero cómo estabas tan convencido de conseguir que funcionara que no te importaba comer pasta todos los días si fuera necesario. Es más, recuerdo que dijiste que tenías orígenes italianos. Y quizá no recuerdes esto, pero yo tenía mi propio proyecto antes de unirme a BlaBlaCar. Fracasamos y fue agotador financiera y emocionalmente. I knew you were an entrepreneur. I don't know everything. Sabía que había sido un emprendedor. No sé todo sobre el proyecto, pero lo sabía. Y de hecho era una especie de parámetro para nosotros para reclutar personas que tuviesen ese espíritu emprendedor. Yeah, I think it's a very good criteria. Creo que es un muy buen criterio para contratar gente para una startup. Pero esos 3 años fueron complicados para mí. Fueron 3 años de intentarlo sin conseguirlo, de quedarme sin mi propio dinero, incluso de que aquello me hiciera pagar un peaje en mi vida personal. Así que cuando me invitan a hablar con emprendedores, soy normalmente el que viene con las malas noticias y les cuento mi experiencia y cómo la determinación y el trabajo duro son muy importantes para conseguir algo, pero también cómo es fundamental saber cuándo rendirte. Y creo que esa es una de las cosas más difíciles. ¿Tienes algún tipo de forma de pensar sobre esto? ¿Qué es lo que necesitas ver para seguir persiguiendo un proyecto o un sueño? ¿Y cuáles son los síntomas claros de que eso no va a ninguna parte? Y creo que es una pregunta bastante difícil, la verdad. And it's a difficult question, I think. So I'll answer with two things. First thing, I had the luck of... Te responderé con 2 cosas. La primera, tuve la suerte de ver, la suerte, creo, de ver 6 modelos de negocio con BlaBlaCar. Y he visto 3 que no funcionaban en absoluto, que no funcionaron para nada. Uno que funcionó, que es en el que se basa la empresa ahora, y 2 que funcionaron un poco. Y para mí, los más peligrosos son los que funcionan un poco, porque al final tienes que estar ahí empujándolos. Quiero decir, algunas cosas que no funcionan, bueno, está bien, no funcionan, lo ves fácilmente, no funciona. Te quedas sin dinero y bueno, la historia se acaba. Algo que funciona, de hecho, es algo de lo que me di cuenta también después. Actually, that's what I realized afterwards as well. You also notice. Ahí se nota desde luego. When it works, you don't wonder if it works or not. It just works. También notas cuando funciona. Quiero decir, no te preguntas si funciona o no. Simplemente funciona. Es obvio. Y por lo tanto, los que te generan más preguntas son los que están en el medio. Y esto me ayudó muy bien a identificar las cosas que funcionan, porque, claro, una vez que lo has visto ya lo sabes. Entonces, cuando funciona una book solo un poco, hay 2 cosas muy importantes que debes tener en cuenta. La primera es, ¿tienes clientes satisfechos? Aunque no sean muchos. ¿Tienes algunos que realmente aman lo que estás haciendo y que lo utilizan una y otra vez y todas esas cosas? Lo que en el fondo significa, ¿eres capaz de tener clientes y generar tracción? La segunda cosa es,
¿tienes una forma de cambiar tu modelo de negocio para que esta satisfacción de esos clientes se convierta en un negocio viable? Se convierta en algo que te permita ofrecer el servicio y equilibrar tus cuentas al tener los ingresos que compensen por tus costes. Porque si tienes clientes satisfechos pero no tienes un modelo de negocio lo suficientemente rentable como para mantener tu actividad, entonces no hay esperanza. Lo que tienes que hacer es cambiar tu modelo de negocio y buscar otras soluciones para asegurarte de extraer el valor que estás brindando a tus clientes. Pero si no tienes a nadie que use tu producto, entonces significa que el mundo no lo quiere. Si eres el único que lo quiere, entonces no es un negocio. If you're the only one to want it, it doesn't make a business. I agree. Completamente de acuerdo. Yo no creo que la gente fuera de Francia se dé cuenta de lo importante que BlaBlaCar es en Francia. Incluso en España, donde yo creo que casi todo el mundo lo conoce y BlaBlaCar está considerado un buen servicio y una comunidad maravillosa y una marca muy poderosa, pero hasta ahí. Sin embargo, en Francia creo que es mucho más que eso. Es casi un orgullo nacional. Y tu propio recorrido, con esos sufrimientos y esas dificultades al principio, porque además recuerdo que costó y tardó tiempo en funcionar, hasta convertirse en este campeón nacional, no es solo una trayectoria emprendedora fascinante, sino que creo que además es una trayectoria personal fascinante. Solo para ilustrar esto, tú lo sabes, pero para quien no lo conozca, recuerdo cómo en un momento el presidente Hollande te invitó a ti y a un puñado de otros emprendedores a viajar con él a Estados Unidos para conocer a Barack Obama, si no me equivoco. Y más o menos por aquella época, quizás un poco más tarde, tengo un recuerdo muy vívido de un día que anunciamos una ronda de financiación, creo que fue la de 200 millones de euros, que un grupo de nosotros fuimos a la azotea de la oficina que teníamos en Blanche por la noche a beber champán y a celebrar. Y me acuerdo de miraros a vosotros, a los fundadores, en aquella azotea alucinante con París a vuestros pies y pensar que teníais que estar flipando. Obviamente no a tu nivel, pero he experimentado cierto éxito en mi vida con mi trabajo y con este podcast, por ejemplo, y he aprendido que una de las cosas más difíciles de gestionar es tu propio ego. He hablado de ello un par de veces en el propio podcast y para mí es casi esta danza constante entre sentirte invencible y sentirte un impostor y encontrar el equilibrio entre ambos extremos. Creo es bastante difícil a veces. Te quería preguntar si tú has sentido alguna de estas dos caras y cómo lo has gestionado para recuperar tu equilibrio, o quizás tu experiencia ha sido diferente. Or maybe your experience has been different. I think through education, I've been taught that two things. One thing is that success comes after hard work. Yep. Creo que me educaron para pensar dos cosas. La primera, que el éxito viene después del trabajo duro y que además que el éxito es a menudo algo muy temporal, que debe ser muy cuidadoso para mantenerlo, que además requiere mucha energía mantener algo en funcionamiento y continúe siendo exitoso. Así que el peligro está siempre al acecho. Seguramente estoy continuamente preocupado por el hecho de que todo se pueda terminar al día siguiente y eso me mantiene ocupado. Así que no pienso en ello demasiado. Tal vez debería disfrutar más. No sé. A ver, es que no suelo mirar al espejo retrovisor, prefiero mirar hacia lo que viene por delante. Y si miro hacia lo que viene, dado que no sé exactamente qué es, necesito seguir siendo creativo y estar preparado para lo que sea que venga. ¿Sabes? Mira, uno de los únicos momentos de los últimos 15 años en los que miré hacia atrás fue cuando escribí el libro, que tuve que mirar hacia atrás para escribirlo. Y pensé, no está mal, ¿eh? No está mal. Yeah. Because I had to look back and I was like, whoa, that's not bad. Okay. Not bad. Not bad. No está mal, But other no than está that, mal. I don't look Pero back. más allá de eso, la verdad es que no miro hacia atrás.
You reminded me of a couple of things. You reminded me, on the one hand... Me has recordado un par de cosas. Para empezar, me has recordado el título de un libro que probablemente conoces, de Andrew Grove, que se titula Only the Paranoid Survive, solo los paranoicos sobreviven, porque es básicamente lo que acabas de decir, porque estás siempre preocupado de aquello que viene. Y eso creo que está bien. Yo no he estudiado latín, así que no voy a intentar decirlo en latín, pero la otra cosa que me has recordado es cómo los romanos, cuando tenían un general muy exitoso, y lo hacían desfilar por las ciudades, llevaban junto a él a un esclavo que estaba constantemente recordándole que solo era mortal, que solo era un humano. Hablando de éxito, cuando yo me uní a BlaBlaCar no éramos los únicos competidores en este espacio en Europa. Existía Carpooling, que era posiblemente nuestro mayor rival, y también algunas empresas menores, locales, como Amovens en España, por ejemplo. Mirando hacia atrás, porque has mirado hacia atrás gracias al libro, ¿cuál crees que fueron las claves del éxito en esa competencia? ¿Fue algún tipo de estrategia concreta o quizás algo sobre el producto o una combinación de factores? Obviamente sin contar que yo me uní a la empresa. Claro, eso es lo más importante. The company, of course. Yeah, that was Por supuesto, esa fue la mejor decisión que tomamos. Creo que fue... I have this recorded, just so you know. Tengo esto grabado, que lo sepas. No, for sure. Well, I think we did a few things right. First, we realized... No, seguro. Bueno, también dijimos algunas otras cosas bien. Nos dimos cuenta de que construir confianza era un pilar clave para poder crecer aún más, que construir más confianza en la comunidad. También nos comunicamos muy bien utilizando técnicas de marketing modernas en aquella época, aunque teníamos un concepto que se puede decir que es ya antiguo, porque en los primeros tiempos, cuando estaba explorando el concepto, la gente me decía, o sea, que estás construyendo una página web para hippies que quieren hacer autostop. Y yo, bueno, no exactamente. To hitchhike. And you're like, well, it's a bit Not different. exactly. Not exactly. And then people would say it's an old concept. Y luego la gente me decía que era un concepto antiguo, algo que ya existía, y tuvimos que hacerlo atractivo y moderno. Y esto lo conseguimos a través de construir una nueva pieza en la ecuación, que era la confianza, y hacerlo atractivo mediante técnicas de marketing. Y creo que eso fue, en cierta medida, un éxito. La comunicación y la confianza, además de, lógicamente, construir un producto robusto con todas las implicaciones técnicas. Y bueno, y también el hecho de que armamos un equipo muy sólido, muy fuerte. Estábamos hablando del ego antes y creo que lo que nos impidió creer demasiado en nosotros mismos fue esta cultura de compartir que teníamos, porque siempre hemos estado aprendiendo juntos. Diría que estábamos asombrados de todo lo que estábamos aprendiendo y construyendo juntos, pero no había una sensación de que hubiese una sola persona que pudiese haber logrado eso sola. Fue un éxito de equipo. Y sí, estábamos muy orgullosos, pero todas juntas. Y creo que eso estaba claro para todo el mundo que era lo que nos llevó hasta ahí. Y luego, claro, la integridad y el trabajo duro nos impidieron estar demasiado seguros de nosotros mismos. También sabemos que la confianza en uno mismo es la mejor receta para fracasar, porque nunca sabes lo que viene después. It's the best recipe for failing, because you never know what comes next. And what you said is very true. Some of the most impressive individuals. Y creo que lo que has dicho es muy cierto. Algunas de las personas más impresionantes que he conocido en mi carrera profesional las conocí en BlaBlaCar. Aquel era un equipo realmente talentoso, lleno de gente inteligente, con además muchos de ellos pasados fascinantes. Estaba pensando, mientras hablabas de esto de los autostopistas, etcétera, que mi abuelo se pasó sus últimos años trayéndome recortes de periódico en los que se podía leer que algún banco buscaba ingenieros o lo que fuera. Él venía a decirme algo así como, ¿no quieres un trabajo de verdad? Creo que nunca llegó a entender realmente lo que hacíamos. Anyway, in 2016... But it was when I was
Pero sabes que cuando estaba empezando, yo recuerdo que explicaba el concepto y todo, y la gente me decía, así que estás haciendo esta página para autostopistas, pero ¿cuál es tu trabajo de verdad? Esto es lo que estoy haciendo, soy un emprendedor, trabajo día tras día en este concepto, desde los lunes hasta los domingos, y ese es mi trabajo al 100%. 100% job. And it took a while, right? It took a while. Y tomó un tiempo, ¿verdad? Porque creo recordar que se tardaron unos años. De vez en cuando hablo de BlaBlaCar en charlas y muestro esta gráfica en la que se ve que creo que es como de 2008 a 2013, quizá un poco más. Fue lo que se tardó en llegar al primer millón de usuarios y después, en los 5 años siguientes, alcanzamos 40 y tantos millones más. Así que hubo un cierto punto de inflexión en un momento dado, pero creo que hubo también esta travesía por el desierto. Al principio, la empresa eras básicamente tú en casa, luego se unieron Nico y Francis y eventualmente Laure, que creo fue la primera empleada no fundadora. Así que se tardó un tiempo. Y creo que eso es algo que no se suele explicar cuando se habla de casos de éxito. About success stories is that there are sometimes this journey through the desert. Well, yeah, A ver, me acuerdo de una vez que alguien dijo, BlaBlaCar ha sido un éxito de la noche a la mañana, y yo pensé, ha sido una larga noche. it was a long night. Pero sí, tardamos 7 años en alcanzar 1 millón de miembros, y ahora conseguimos 1 millón de miembros más o menos cada 2 o 3 semanas, otro más, quiero decir. Así que es una aceleración increíble. Pero para mí no fue atravesar el desierto, porque en primer lugar fue muy divertido, y además teníamos personas que no solo eran usuarios tempranos o los primeros en utilizarlo, sino amantes tempranos de la solución. Realmente amaban la They solución. would use it all the time and love it. So you had your small wins that kept you Así waiting. que tuviste tus pequeñas victorias que te permitían seguir adelante, ¿verdad? People using your service and you're pumped for Solo tenías que mirar a la gente que utilizaba tu servicio y tenías energía para los 2 próximos años. Y bueno, ya encontraríamos soluciones para que funcionase para todo el mundo, pero por ahora teníamos esas personas que estaban súper felices con eso que habíamos construido. Eso me mantenía motivado ya para mucho tiempo. That's good. In 2016, you took what I think was maybe a difficult decision. En 2016 tomaste la que creo que pudo ser una decisión difícil. Diste un paso a un lado, te convertiste en el presidente de la compañía, mientras que Nico se convirtió en el nuevo CEO. Desde entonces has cambiado tu foco y ahora te enfocas más en ayudar a otros emprendedores, creo especialmente alrededor de cómo se puede mejorar el medio ambiente. También has estado muy involucrado con los medios. Es más, recuerdo que la última vez que hablamos estabas a punto de participar en la versión francesa de Shark Tank. ¿Qué te emociona estos días? ¿Cuál es el proyecto o la idea o la tecnología que te fascina? He oído algo sobre Captain Cos, en caso de que quieras explicar. So if you want to yeah, explain it. you've heard well. So yeah, Sí, has oído bien. Lo que sucede es que quiero asegurarme de que utilizamos la tecnología para servir a los humanos, y no al revés. and not the opposite. uh, We can talk about it. Podemos hablar de inteligencia artificial más tarde, si quieres, pero... so that's worrying. Sí, eso es preocupante. Pero bueno, Well, first of all, what am I able to do? It's y pensé primero de todo, ¿qué soy capaz de hacer? En algún momento llega un punto en el que no sabes ya de qué eres capaz de hacer. Llevo tocando el piano mucho tiempo, toda mi vida, y solía tocar mucho el piano, pero durante todo este desarrollo de la empresa estuve años sin tocar, y de vez en cuando, tal vez una vez cada 2 años, me encontraba con un piano y simplemente lo intentaba tocar para ver si todavía era capaz. Porque si no tienes un piano, no sabes si eres capaz de tocarlo. Si estás solo en el desierto y has tocado el piano en el pasado, pero no tienes uno delante para estar seguro de que todavía sabes, no sabes si sabes tocarlo. Y es lo mismo con el emprendimiento. Si no tienes una empresa, si ya no estás en el día a día, ya no sabes si eres capaz de hacerlo. Dices, bueno, sí, soy emprendedor, pero ¿qué significa eso ahora? Es como ser un pianista en el desierto. Es así. Así que pensé, bueno,
¿qué me motivaría de verdad ahora? ¿Y qué haría que me levantara por la mañana sin pensar qué estoy trabajando o por qué estoy trabajando, quiero decir? ¿Qué haría que estuviese tan convencido de aquello por lo que estoy trabajando, que eso es algo bueno, para que no necesite pensar en las horas que estoy dedicando y en la energía que estoy gastando, simplemente hacerlo? Y así surgió este concepto, Captain Cause, Capitán Causa, pensando en lo que me motiva y en lo que creo que me motivará, porque creo que va a ser difícil de conseguir. Sí que construir una empresa es muy difícil, y si no estás totalmente convencido de lo que estás haciendo por las razones que te motivan, seguramente pararás a mitad de camino porque te hará demasiado difícil. Para mí, sé que lo que más me motiva es sentirme realmente útil. Sentir que estoy construyendo algo que ayuda a otras personas a mi alrededor y, bueno, que básicamente ayuda al mundo. Y por eso cuando ves los problemas que tenemos, como el cambio climático y los problemas sociales a los que nos enfrentamos ahora, piensas, ¿cómo puede la tecnología ayudar? Y si hay una manera que puedo yo ser útil de alguna forma para aportar algunas soluciones, y así es como Captain Cause se convierte en una especie de puente entre las empresas y los proyectos de impacto en los ámbitos del medio ambiente, la sociedad y la salud, para permitir a las empresas no solo dar su apoyo financiero a esos proyectos de impacto, sino también dar la capacidad a sus comunidades para que ellas mismas lo hagan. Básicamente lo que hicimos fue cambiar la planificación de cómo se suele aportar dinero a los proyectos de impacto. Paradigm for how you bring money into impact projects. Cuando las empresas realizan proyectos benéficos o financian a ONGs o asociaciones benéficas, normalmente lo que hacen es que les dicen a toda su comunidad o sus seguidores o sus clientes: mira lo que hemos hecho, hemos salido a este proyecto y a este otro y lo que sea. Lo que hacemos con Captain Cause es que la empresa dice: bueno, este es el presupuesto que tenemos este año, porque nos dio unos buenos resultados. Tenemos, no sé, 10, 20, 50, 100.000 euros que podemos gastar en causas positivas. Y ahora decidamos todos juntos cómo vamos a distribuir ese dinero. Así que proponen a la comunidad, trabajadores, colaboradores o clientes, que sean ellos los que elijan cómo se distribuye ese dinero en proyectos relacionados con el medio ambiente, con aspectos sociales o con la salud. Y esto cambia completamente la relación que todos tenemos como individuos con las empresas y el propósito que los propios empleados y colaboradores sienten para trabajar en ellas. Porque sabes que cualquier beneficio o dinero adicional que consigas al final del año irá en realidad a proyectos que te importan y que quieres apoyar. Y que así aportarás además parte de la solución a los problemas que ves todos los días en las noticias. That you will bring a part of the solution to the problems you see every day on the news. And it is, estaba mirando la página web y me parece que está solo disponible en Francia de momento, ¿verdad? Only available in France for the moment. For now, it's only available. Sí, de momento está solo en Francia, pero bueno, acabamos de empezar, eso es como un gesto. Y llevamos solo 6 meses y tenemos ya más de 100 empresas que financian proyectos y también tenemos más de 100 asociaciones como socios. Partners. That's amazing. No, I was just asking. Eso es maravilloso. No solo lo preguntaba porque, como lo va a escuchar mucha gente en España, que sepan que todavía no está, pero estoy seguro de que llegará. I'm sure it will be in some time. And maybe we will need Y entrepreneurs. quizás necesitemos emprendedores que nos ayuden a construir Captain Cause en España. Así que si alguien está escuchando y quiere una misión como emprendedor, Now that you say that, Are you looking for something, Jaime? No. no, ¿estás buscando algo, Jaime? Quizás, o estás lleno. I didn't tell you that. No te lo he llegado a decir, pero fui padre hace unos pocos meses, así que tengo mis manos llenas, digámoslo así. And entertained at the moment. I'm quite busy at the moment.
You're busy enough. Enhorabuena. Sí, estás ocupado, me Pero imagino. muchísimas gracias. Talking about being an entrepreneur and doing something that is close to your heart. Has tocado algo que creo que es muy importante cuando hablabas de cómo ser emprendedor. Y como decía antes, yo de vez en cuando hablo a emprendedores y una de las cosas que les digo es que les pongo el ejemplo de Super Mario, este fontanero de Brooklyn que de repente acaba recorriéndose el mundo entero y pasando todo tipo de peripecias porque lo hace por la princesa. Y yo suelo decir que cuando uno tiene un proyecto de este estilo, lógicamente van a pasar momentos difíciles y llegará un momento en el que encontrar un salario fuera va a ser mucho más apetecible que seguir sufriendo, a no ser que tengas una motivación mayor. En cualquier caso, nos vamos aproximando al final de la entrevista y quiero ser respetuoso con tu tiempo, pero hay una pregunta que es básicamente obligatoria en este podcast. Y es que mi objetivo con este proyecto es ayudarme a mí mismo y ayudar a otros a entender el mundo un poquito mejor cada día. Y por eso siempre pregunto a mis invitados qué 3 libros o películas o documentales o videojuegos o lo que sea os han ayudado a entender mejor el mundo. Have helped you understand better the world. You mean besides? ¿Quieres decir, además de la teoría de la relatividad de Einstein? Yeah, ¿no? that's probably not for everyone. That's right. Sí, yo creo que eso no es para todo el mundo. Esa es mi experiencia, al menos. Probably not for everyone. Helped me a lot. Te ayuda mucho, es un poco densa de leer, especialmente en la parte de medio. Well, no, it's. I mean, some incredible books like The Hard Thing About Hard Things. Bueno, hay algunos libros increíbles como The Hard Thing About Hard Things, El duro camino al éxito, que te enseña que en realidad debes tomar decisiones difíciles y ser honesto contigo mismo cuando creas un proyecto nuevo. Y que no debes tener miedo a hacer las cosas de manera diferente y encontrar tu propio camino. También Built to Last, Empresas que Perduran, de Jim Collins, porque te hace entender que no construyes algo que perdure si no piensas en construir algo que perdure. Y que si avanzas demasiado rápido y los pilares por debajo no son lo suficientemente sólidos, y los principios detrás de las razones por las que haces las cosas no tienen una visión a largo plazo, entonces tu empresa no perdurará y tu proyecto se desvanecerá. Y luego diría Start with Why, empieza por el por qué, de Simon Sinek, que creo que es muy autoexplicativo con su título. Y quizás también No Rules Rules, sin reglas, ya sabes, de Reed Hastings, donde aprendes cómo construir realmente un equipo eficiente y saber que lo bueno es bueno, pero que lo excelente es mejor. Where you learn how to actually build an efficient team and know that good is good, but great is better. So, yes, definitely. ¿Alguna recomendación que no tenga que ver con el emprendimiento? Algo que te ha ayudado a entender mejor el mundo. Understand the world better. Michel Strogoff. How's it been? Michel Strogoff. ¿Cómo se traduce Michel Strogoff? Jules Verne, de la novela. ¿Pero conoces? No, did you know it? I don't know. Jules Verne, yes. Yeah, Jules Verne, yes. Julio Verne, sí, claro que lo conozco. Sí, Julio Verne, sí. Michel Strogoff. O tendría que comprobar cómo se tradujo, no quiero decirlo mal, pero lo miraré y lo pondremos en las notas del capítulo. Busca la traducción, sí. Maybe what else? L'enfant. L'enfant de Jules Verne, el niño de Jules Verne, pero de nuevo es francés. No, está bien. Ese no lo conozco, pero lo buscaré. ¿Qué más? Madame Bovary y todo lo de sabes de Zola, Émile Zola. Émile Zola. That's great. I like how Está genial. Me encanta cómo está claro que nos educan para leer literatura francesa. French literature. Yeah, but I gave you some. Sí, te di algunos ejemplos de negocios internacionales, pero luego en términos de otro tipo de literatura, muchos de ellos son franceses. French. Yeah, that's good. That's great. Sí, está genial. ¿Y qué músicos recomendarías para introducirse en la música clásica? Chopin is the best. Chopin.
Chopin es el mejor. Chopin para mí es el mejor. La Barcarolle de Opus 60 es simplemente increíble. Entonces, Chopin, en términos de música clásica, diría Chopin, Ravel, Rachmaninoff es un buen punto para empezar. A good starting point. Not bad. Yeah, not bad. No está mal, no está mal. Yeah. Then after a bit of Beethoven. Y después un poco de Beethoven. Algunas de sus sonatas son muy buenas. Y bueno, en términos de otro tipo de música, me quedaría, por supuesto, con YouTube, U2. More recently, there's things that, Daft Punk. Y más I like recientemente, Daft Punk, que me gustan mucho. Y me gustan mucho, y es una especie de placer culpable. Me gusta Selena Gomez, The Classic. Creo que tiene canciones muy, muy buenas. Y Billie Eilish también, más recientemente. No sé, en cuanto a jazz, iría con Brad Mehldau, Keith Jarrett, por supuesto, pero también Brad Mehldau, que seguramente sea más fácil de escuchar, porque está haciendo mucho jazz relacionado con canciones bastante conocidas. I think we've given people. Creo que hemos dado suficientes deberes a la gente. ¿Es suficiente? Creo que es más que suficiente. Muchas gracias, Fred. In terms of world music, Cash. Y en cuanto a música de otras partes del mundo, Cash Calais, música tecno-india, no sé si has oído hablar de él. No, ni idea. Cash Calais es eso, tecno-indio, pero es increíble. I didn't see that coming at all. Esa sí que no la vi venir, pero está bien, investigaremos. Fred, muchísimas gracias, ha sido todo un placer hablar contigo de nuevo. Para mí también. No quiero quitarte mucho más tiempo, te deseo lo mejor con el libro y con Captain Kos, por supuesto. Pondré los enlaces a ambas cosas en las notas del capítulo, así que muchas gracias por la conversación, estoy realmente deseando pasar por París y haceros una visita a todos en la oficina. I'm in Paris. Yes, do that. Sí, hazlo, por favor. Avísanos cuando estés en París. Me encantaría. Muchas gracias. Y te avisaré cuando vaya a Madrid. Sí, por favor, avísame. Muy bien, gracias, Jaime. Muchas gracias. Adiós. Y hasta aquí la entrevista con Fred y este pequeño experimento. Espero que te haya gustado y me encantaría que dejaras un comentario con lo que te ha parecido. Kaizen volverá la semana que viene con otro tema distinto y en castellano, eso sí, como siempre. Pero hasta entonces te animo a suscribirte, si no lo estás ya, y a recomendarlo en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o, como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que Kaizen siga creciendo. Además, si te gusta el podcast, puedes unirte a la comunidad Kaizen, una forma de apoyarlo económicamente, que yo lo agradezco mucho, pero también de acceder a un foro en el que encontrarás a otros curiosos compulsivos, recomendaciones de cientos de libros y películas, tendrás acceso a contenidos exclusivos, a un feed sin publicidad, a sesiones de mentoría conmigo y a los encuentros digitales que hemos empezado a organizar esta temporada. Para hacerlo solo tienes que entrar en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, @jaime_rds, puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tarde un poco. Y recuerda que ahora también puedes participar en el podcast enviando tus notas de audio por WhatsApp al siguiente número, 683-172-622, con el prefijo 34 si lo mandas desde fuera de España. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.